Muy buenos días. Sigamos hablando sobre la iglesia. Ahora pues vamos a hablar un poquito en esta catequesis de la iglesia como pueblo de Dios. Ya terminamos el tema de los sacramentos. Ahora vamos a hablar de esta iglesia que contiene estos 7 sacramentos, ¿verdad? La iglesia como economía de la salvación. Entonces este video lo vamos a titular como la iglesia pueblo de Dios. Fíjense que vamos a empezar viendo un poquito cómo cómo la iglesia ya estaba prefigurada desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a encontrar que el pueblo de Dios comenzó con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él los creó a su imagen y a su semejanza, es decir, que fueron creados en comunión con su Creador, con Dios. Aunque se rebelaron contra Él, Dios les promete un Salvador que vendría a futuro. Más tarde Dios llamó a Abraham, que venía de una familia pagana que adoraba a los astros, ¿verdad? Abraham. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y pues a Jacob Dios le cambia el nombre a Israel, y de él salen las 12 tribus. De estas 12 tribus, Dios elige a uno, que es Leví, ¿verdad? A Leví, para que fuera sacerdotes, los sacerdotes ministeriales. Para que estos sacerdotes ministeriales representaran al pueblo con Dios, ¿verdad? Y administraran las cosas de Dios con el pueblo. Así es como se forma pues el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, prefigurando lo que iba a ser en el Nuevo Testamento una iglesia. Oigan bien, una iglesia universal, es decir, una iglesia nosotros llamamos católica. La palabra es universal, porque católica significa universal. Entonces, durante el Antiguo Pacto Dios promete una iglesia universal, no solamente del pueblo judío, sino que a todas las naciones. Por eso tenemos que familiarizarnos, o mejor dicho, por eso le llamamos a la iglesia universal iglesia católica. ¿Desde cuándo le llamamos iglesia católica? No ha sido en este siglo, ni el siglo anterior, ni hace 500 años, ni hace 1000 años. Fue en el año 107 que San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, le dio el nombre de iglesia católica, al referirse a la iglesia como una iglesia universal, ¿verdad? Año 107, San Ignacio de Antioquía, en Antioquía mismo. Decimos que desde el Antiguo Pacto pues Dios promete una iglesia universal, ¿verdad? Ya no solamente del pueblo judío, sino que una iglesia que lleve la palabra o los misterios de Cristo a todas las naciones. Entonces, es decir, Dios ha prometido una iglesia católica. Vamos a encontrar esto prefigurado, la iglesia prefigurada en el libro de Isaías, capítulo 66, versículos 18 al 21. Escuchemos lo que dice Isaías. Ahora vengo a reunir a los paganos. Oiga, a los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los paganos son los pueblos que no conocían al Dios verdadero, ya que el Dios verdadero solo había sido revelado a los judíos. Entonces los paganos eran los otros pueblos que adoraban otros dioses, como nosotros, ¿verdad? Nosotros, nuestros antepasados adoraban al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios del maíz, al Dios del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Los mayas, los incas, todos esos pueblos pasados, ¿verdad? Así también los griegos, ¿verdad? Por ejemplo, en Éfeso se adoraba a los astros, al dios Venus, al dios Sol, a la diosa Artemisa, que era diosa de la cacería y de la virginidad, ¿verdad? Con esto se encuentra Pablo y Bernabé cuando visitan Éfeso, ¿verdad? En Asia. Entonces, así estos pueblos paganos son llamados paganos porque desconocían al Dios verdadero revelado a los judíos. Pero desde el Antiguo Pacto, Dios ha prometido ya no una iglesia exclusiva para el pueblo judío, sino que una iglesia universal, una iglesia católica. Por eso le llamamos católica. Y con esto esperamos que los hermanos que no forman parte o se han alejado de la iglesia católica no se vayan a sentir mal, porque ellos también participan de la universalidad de la iglesia. La iglesia católica mira a los hermanos de otras denominaciones como parte del pueblo cristiano.
Para aquellos que dicen, no, no son parte del, ¿cómo no? Sí lo son parte del pueblo cristiano y la iglesia los mira así. Entonces, lo que pasa es que se han separado, ¿verdad? De lo que es la rama de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, sus doctrinas, pero la iglesia lo sigue viendo como parte del pueblo de Dios universal. Ahora bien, ahora vengo a reunir, dice Isaías capítulo 66, versículo 18-21. Ahora vengo a reunir a los paganos de todos los pueblos y de todos los idiomas, y cuando vengan serán testigos de mi gloria. Yo haré un prodigio en medio de ellos, y luego mandaré los sobrevivientes hacia todas las naciones, hacia Tarsis, Lud, Put, Meshech, Tubal y Javán, en una palabra, hacia tierras lejanas, de ultramar que no saben de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones, a lo lejos de todos los pueblos, traerán a todos tus hermanos dispersos como una ofrenda a Yahvé, a caballo, en carro, en carreta, a lomo de mula o de camello, me los traerán a mi cerro santo en Jerusalén, igual que los hijos de Israel me traen sus regalos para el templo de Yahvé en vasos puros, y Yahvé lo afirma, de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Entonces está diciendo Dios que va a formar un nuevo pueblo, ya no encerrado en una nación judía, sino que ahora de todos los pueblos paganos. Por eso nosotros entramos ahora a la iglesia, ¿verdad? Todos los pueblos paganos hemos sido insertados en el pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios ya no es el pueblo determinado en una sola nación, sino que es una iglesia universal. Por eso hemos titulado este video como la iglesia pueblo de Dios, ¿verdad? Iglesia que rechazaron los judíos, porque los judíos rechazaron a Cristo y a su iglesia. Entonces, por eso mismo Cristo ha establecido una iglesia ya no judía, sino que una iglesia universal. Después de 400 años, Dios envió a su Hijo como el Mesías prometido, siervo sufriente, Rey de Israel y Salvador del mundo. Jesús dejó claro el propósito de su venida. ¿Cuál es su propósito? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir. Entonces, ahí está el propósito. El propósito de Cristo con su iglesia, ¿verdad? Trae la salvación, para que todo aquel que crea sea salvo, ¿verdad? Entonces, Jesucristo formó su iglesia, su comunidad, su asamblea y sobre 12 apóstoles. Recordemos que iglesia significa asamblea y congregación, ¿verdad? Primero, Jesucristo inicia su iglesia llamando a sus apóstoles, llamando a sus discípulos, ¿verdad? En Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4, encontramos que dice así: Jesús llamó a sus 12 discípulos. ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel y el pueblo de Israel estaba prefigurando o simbolizando lo que iba a ser ahora el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. 12 comunidades allá, o 12 descendencias, 12 apóstoles aquí, ¿verdad? Entonces, por eso digo, está prefigurado en el Antiguo Testamento la iglesia universal, la iglesia católica. Jesús llamó a sus 12 discípulos y dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades. Y en el versículo 2 dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón. ¿Quién es Simón? Pedro, ¿verdad? Llamado Pedro, dice, a quien Cristo le ha cambiado el nombre de Pedro a Cefas, la roca, ¿verdad? Una palabra aramea, Cefas. Entonces aquí muchos dicen: no, pero es que Petrus, del griego Petrus, que piedra chiquita. No, Cristo no le dijo Petrus en griego, le dijo Cefas en arameo, que significa roca, no significa piedra chiquita. Petrus sí significa piedra pequeña, ¿verdad? Pero Cristo no le dijo Petrus, le dijo Cefas, palabra aramea, que significa roca. Y precisamente aquí Pedro va a ser la roca de fundamento en la iglesia, la primera roca que Cristo va a poner como fundamento. Y aquí no nos vayamos a confundir. Muchos pueden decir: no, pero es que la roca es Cristo, allá en Efesios 2:20, Efesios 2:19, la roca es Cristo. Claro que Cristo es roca de salvación. Lo que pasa es que sobre una iglesia que es espiritual, pero que también es institucional, es decir, una iglesia visible. La iglesia es invisible porque es espiritual y tiene como cabeza a Jesucristo, pero la iglesia es también visible, es decir, institucional. Y Cristo ha puesto una cabeza, un líder en esta iglesia. ¿Para qué? Para que mantenga la unidad de la iglesia. Precisamente para eso.
Y esta es la tarea que Pedro tiene en el colegio apostólico, es decir, en el grupo de los apóstoles, mantener la unidad. ¿Dónde lo podemos ver? Lucas capítulo 22, versículo 31, le dice Jesucristo a Pedro, tú cuando hayas vuelto, le dice, vas a confirmar a tus hermanos, le dice. Y le dice Cristo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, le dice, como al trigo. Pero tú, yo he orado por ti, le dice Jesucristo, para que tu fe no caiga. Y tú cuando hayas vuelto tienes que fortalecer a tus hermanos. Esa es la tarea de Pedro, del Papa, fortalecer la fe de la iglesia, la fe de los hermanos, de las ovejas, ¿verdad? De Cristo. Entonces, hay una primacía de Pedro dada por Cristo mismo sobre los demás apóstoles. Y eso lo vamos a ver más adelante. A lo largo, dijo, vamos a seguir. Entonces dice que llamó a Simón Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo habría de traicionar. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos. Y oigan lo que les va a decir en el versículo 6. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces Cristo los está mandando a llevar la buena nueva, pero les está diciendo que no vayan a los pueblos paganos, sino que se mantengan allí en Israel mismo, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta tarea la tenía reservada Cristo de evangelizar los pueblos paganos después de su resurrección, y precisamente le fue asignada al apóstol Pablo y a sus discípulos, ¿verdad? A Pablo, Tito, Bernabé y Timoteo, que son discípulos directos de Pablo, ¿verdad? Y algunos otros apóstoles también. Pedro mismo estuvo en Roma, ¿verdad? Muchos podrán decir, no, pero que Pedro no estuvo en Roma. ¿Cómo no Pedro estuvo en Roma? Lo podemos comprobar. Por ejemplo, para los que les gusta estudiar, y precisamente este es el objetivo de esta catequesis, que estudien. Hay un documento del año 180 de la iglesia primitiva, oiga, 180, del año 180, la iglesia temprana. Este documento se llama Adversus a herejes, que significa contra los herejes. Este documento lo escribe San Ireneo de León. San Ireneo de León, en este documento, menciona a los 10 primeros papas. A Pedro I, después a Lino. Y dice San Ireneo de León en este documento: cuando el apóstol Pedro y Pablo establecieron la comunidad en Roma, tomaron a bien dejar a Lino como obispo. Lino, del que habla el mismo Pablo en su primera carta a Timoteo. Así lo dice San Ireneo de León en el año 180 en el documento contra los herejes. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que Pedro no estuvo en Roma, ¿cómo no? De hecho, Pedro murió, fue martirizado en el año 67 después de Cristo en Roma. Igual que Pablo, por los mismos años muere Pablo. Entonces, ¿por qué pasa a ser la sede de la iglesia? Oigan, dato muy importante. ¿Por qué pasa a ser la sede de la iglesia Roma? Allá por el año 70. Porque Jerusalén fue destruida en el año 70 por los bárbaros. Entonces en Jerusalén fue destruido todo, el templo de los judíos, asesinados cristianos, todo, ¿verdad? Pero como fue destruido Jerusalén, que era la sede de la iglesia, ahora el pueblo donde mayor concentración de cristianos había pasó a ser la nueva sede, que fue la provincia romana. Por eso, tras la muerte de Pedro, allá por el año 67, Lino, que estaba de obispo en Roma, pasa a ser el encargado de la iglesia, es decir, donde está la sede. Ahí está la silla de la sede, la silla del pastor universal, ¿verdad? Lino, que fue puesto en el episcopado por el mismo Pedro y Pablo. Por eso Lino es el papa número 2. Lino, del que habla San Pablo en la primera carta de Timoteo. Entonces, son datos muy importantes que tenemos que saber, un poquito de historia de la iglesia o historia del cristianismo para enriquecer, ¿verdad? Y reforzar lo que dice la Santa Escritura. Por eso precisamente le hemos titulado este video como La Iglesia, Pueblo de Dios. Entonces dijimos que
que les dice, diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿verdad? A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Oigan el evangelio cómo tiene que ser. Ustedes los recibieron sin pagar, denlos sin cobrar. Esa es una característica de la iglesia que viene a través de los siglos. El evangelio se da gratuito, ¿verdad? Jesús establece su iglesia cumpliendo la profecía de Isaías. Fíjense que nosotros encontramos a Cristo estableciendo su iglesia allá en Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 al 20. Pero este es el cumplimiento de una profecía que ya se había dado anteriormente en Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22. Dice así: Mateo capítulo 16, fíjense que les voy a leer la profecía para que hagamos una comparación. Isaías 22. Para que sea más completa la catequesis, vamos a ir comparando los textos. Entonces dijimos Isaías 22. Dice así, oigan lo que dice Isaías capítulo 22, del 20 al 23, al 22, dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Le pasaré tu traje, dice. Le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Entonces está diciendo que a Eliaquim le dará la mayordomía del pueblo de Israel. ¿Qué era la mayordomía? La mayordomía es poner a un mayordomo encargado del pueblo, ¿verdad? A un encargado. Y dice: pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Entonces, si pusieron atención, ahora vamos a comparar lo que dice Mateo capítulo 16. Y dice así, del versículo 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o bien Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús está hablando con sus apóstoles. Primero les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿quién dice el mundo que soy yo? Y unos dicen que Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías. ¿Qué significa? Que la gente, el mundo no sabe quién es Cristo. Pero ahora le pregunta a los apóstoles, ya a su iglesia: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa? ¿Usted quiere saber dónde está Cristo, dónde está Dios y quién es? No lo vaya a buscar allá afuera, vaya a buscarlo en la iglesia, porque ahí lo va a conocer en la iglesia. Pero mucha gente hoy en día, o todos, hemos buscado a Cristo fuera de la iglesia y no lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe quién es Cristo. Quien realmente sabe quién es Cristo y quién es Dios es la iglesia. Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le contestó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, ¿qué le está diciendo Cristo? Que Pedro acababa de ser inspirado por Dios en su respuesta. Y ahora yo te digo, versículo 18, tú eres Pedro, o sea, piedra. Recordemos que allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, cuando Cristo conoce a Pedro, Cristo le dice: tú te llamas Simón, pero ahora te llamarás Cefas, la piedra, la roca, ¿verdad? Por eso ahora le dice piedra, ya no le dice Pedro, sino que la piedra. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, o sea, Cefas.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Se cumplió esto? Claro, la iglesia ha pasado durante 2000 años a través del tiempo y han habido, miren, a los católicos no nos da vergüenza decir esto, no, es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Han habido papas malísimos, sí, los han habido. Sacerdotes pedófilos, claro. Malos curas, malísimos. ¿De quién no somos dignos de criticar? ¿Verdad? Lo estamos diciendo no criticando a la persona de ellos, sino que lo estamos diciendo porque hay que reconocerlo. Es más, el Papa Francisco pidió perdón por los pecados de muchos curas. Han habido malos católicos, y lo hay, y seguirán habiendo, de los cuales yo quizás soy el primero. Entonces no crean que porque estamos aquí dando catequesis somos santitos, ¿verdad? No, cuando lleguemos al cielo el Señor dirá, ¿verdad? Pero por el momento habemos malos católicos, malísimos, pésimos católicos. Pero es que la iglesia, mire, la iglesia no es museo de santos, la iglesia es hospital para los pecadores. Por eso aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia para ser como el hermano Miguel Flores. Pues véngase, hombre, si mire, si aquí no habemos santos, habemos los peorcitos, estamos aquí, ¿verdad? Pero eso sí, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital donde los pecadores sanan. De hecho, el evangelio de ahora dice que los leprosos sanaron cuando llegaron los de Cristo, sanaron cuando iban de camino hacia los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que cuando usted entre a la iglesia no va a sanar de un día para otro, va a sanar en el camino de la iglesia. Cuando usted esté en la iglesia toda su vida, ahí va a ir sanando, ahí va a ir convirtiéndose, porque la conversión no es de un día para otro, la conversión es de toda la vida. Siempre hay algo que cambiar, ¿verdad? Siempre hay algo de que convertirnos. Entonces, oiga lo que dice el versículo 18. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Como dijimos, durante 2000 años de trayectoria de la iglesia en el tiempo hemos habido malos cristianos, malos católicos, sí, pero la iglesia terminó por estos malos papas, por estos malos sacerdotes, por estos malos católicos. No, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia no ha terminado. ¿Por qué? Porque sobre la iglesia pesa precisamente esta promesa de Jesucristo. Y los poderes del infierno no la podrán vencer. Si no la podrán vencer los poderes del infierno, mucho menos los malos cristianos que estamos en ella, ¿verdad? Así que no se asuste. La naturaleza de la iglesia es santa y pecadora. Santa porque ha sido instituida por Jesucristo, y ahí está Cristo, y pecadora porque estamos nosotros en ella. Estamos, sí, haciendo la lucha de cambiar, ¿verdad? Convirtiéndonos todos los días. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto, si lo comparamos con la profecía que acabamos de leer de Isaías 22, dice: aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén, para la familia de Judá. Para aquellos que se preguntan que por qué a Pedro le llamamos el primer papa, precisamente por eso, porque Pedro ha pasado a ser el encargado de la iglesia, el padre en la fe. Papa significa padre, por eso a Pedro y a los obispos de Roma le llamamos papa, porque son el pastor universal, es decir, el padre le llamamos, padre en la fe. Y aquí alguno dirá, pero es que en la Biblia dice que no le llames padre a nadie. Lo podemos discutir, ¿verdad? Con Biblia en mano es así, ¿verdad? Porque es una mala interpretación del texto. Porque la Biblia no es el periódico para que lo leamos literalmente. La Biblia tiene un lenguaje simbólico, literal, teológico, cristológico, ¿verdad? Entonces no agarre la Biblia y la lea literalmente, porque no es el periódico el que está leyendo. Hay un lenguaje simbólico, literal, ¿verdad? Teológico, cristológico, bueno, profético. Entonces, sigamos comparando. Oiga, como dice el versículo 22, pondré en su mano la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Comparemos esto con lo que dice aquí el versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Lo mismo que dice aquí, lo mismo está diciendo aquí en Mateo. Por eso, y un dato muy importante para los que les gusta estudiar. Aquí dice el versículo 20, llamaré aquel día a mi siervo Eliaquim. El nombre Eliaquim es un nombre del pueblo hebreo que significa Dios establece. Oiga, Eliaquim significa Dios establece. ¿Y qué está haciendo aquí Jesucristo en Mateo 16? Está estableciendo la iglesia. Mire cómo tiene similitud. Entonces, esta iglesia ahora ya no es una iglesia reservada al pueblo judío, sino que el Evangelio de Cristo es una iglesia universal. Esta iglesia universal es medio de salvación. Óigalo, por eso decimos, queremos ser salvos, entremos al pueblo de Dios, que es la iglesia, porque la iglesia es medio de salvación. ¿A dónde lo dice? Lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, que dice así: alababan a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oiga lo que dice. Alababan a Dios, es decir, la comunidad, los primeros cristianos, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Quiere ser usted salvo? ¿Está dentro de la iglesia? Ahí está la pregunta. Ahí está la respuesta, perdón. La iglesia es medio de salvación. No se vaya de la iglesia, por eso insistimos, no se vaya de la iglesia. Pero es que ahí hay curas, que usted no va por el cura a la iglesia. Pero es que ahí hay hermanos, usted no va tampoco por los hermanos a la iglesia. Usted va por Jesucristo y por su salvación, por su conversión, ¿verdad? Entonces, por eso no nos vamos. Y si le han hecho daño dentro de la iglesia, como católico, yo en representación de la iglesia, hoy en este video, le pido perdón. Pero también a la vez le digo, vuelva a la iglesia, porque la iglesia es medio de salvación. Te has ido de la iglesia. Debes saber dos cosas muy importantes. Que la gloria a Dios se le da en la iglesia. Entonces, muchos dicen, yo soy católico, pero yo no voy a misa, pero soy católico. No, que nada. No lo es. Simple y sencillamente no lo es. De nombre tal vez, ¿verdad? Pero una fe verdadera no la tiene. Porque dice allá en Juan capítulo 4, 27, versículo 27, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en verdad? En verdad es ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que soy del Barcelona si soy del Real Madrid, ¿verdad? Entonces, que viva el Real Madrid, pues. ¿Verdad? Entonces no puedo decir yo soy del Barcelona cuando gana el Barcelona, que hay muchos. Cuando gana el Real Madrid dicen yo soy del Real Madrid. Cuando gana el Barcelona, yo soy del Barcelona. Entonces hay muchos dicen yo soy católico, pero no voy a la iglesia. Yo soy católico, pero no me confieso con esos curas pecadores. Eso se llama donatista. Es una herejía del siglo IV. Decir que no te confesás porque los curas son pecadores. Y eso no tiene validez porque eso se llama donatismo. Herejía del siglo IV. Entonces, si de veramente querés ser un adorador en espíritu y en verdad, tenés que estar dentro de la iglesia, porque dice la Escritura, el apóstol Pablo nos enseña, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 20. Oiga lo que dice. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que le pedimos o entendemos, es decir, Cristo o Dios, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oiga cómo lo dijo el apóstol Pablo. Se lo voy a repetir otra vez. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
yo no puedo decir que le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Una gloria plena, si no estoy dentro del pueblo de Dios. Fíjense que esto es para todo, ¿verdad? Cuando decimos, yo soy parte de la iglesia, pero no estoy en la iglesia, entonces, o está o no está, ¿verdad? Dios ha dispuesto poner su sabiduría en la iglesia. Usted no va a conocer la sabiduría de Dios a plenitud fuera de la iglesia. ¿Lo digo yo? No, lo dice la misma Biblia, la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a las potestades en el cielo. Oiga, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia hasta los principados y potestades en los cielos, dice, en los lugares celestiales, dice, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Efesios capítulo 3, versículo 10. Que hasta los ángeles del cielo van a ver la sabiduría de Dios mirando a la iglesia. Oiga, por medio de la iglesia es que se da a conocer, dice, la sabiduría de Dios. Entonces, usted no va a conocer la sabiduría de Dios fuera de la iglesia. Por eso es importante estar dentro de la iglesia. Seamos como somos. Usted puede ser lo que usted quiera. Y yo me pongo de ejemplo. Uno puede ser lo que uno quiera, pero no se olvide de Dios. Perfecto nadie es. Pero lo que sí tiene derecho usted, sea como sea, es a la misericordia de Dios. Y ya lo dijimos anteriormente. No es que usted va a ser santo de la noche a la mañana. No, hombre, sí es que nadie pasa por eso. En la iglesia las personas nos santificamos a través del tiempo. Por eso se llama perseverancia. La vida en la iglesia se llama perseverancia. Porque ahí vamos, cayéndonos y levantándonos, cayéndonos y levantándonos. Perseverancia. Pero dijo Pablo, el que persevere hasta el final se salvará. Mire qué bonito. No dice Pablo, el que sea perfecto hasta el final se salvará. No, el que persevere. Ahí vamos, cayéndonos y levantándonos. Por eso viene el apóstol Juan a decir en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es justo nos perdona. Mire qué bonito. Así que para que nadie tenga excusa, es que yo soy pecador, por eso no voy a la iglesia. No, y cuando llegue a la iglesia, ¿qué cree que va a hallar ahí? Santos con sotana. No, hombre, ahí va a hallar pecadores. Entonces, eso sí, pecadores buscando ser santos, ¿verdad? Pecadores tratando de limpiarse de la lepra del pecado. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Nos va a confirmar lo que decíamos hace ratito, que Cristo viene como Dios encarnado a establecer su nuevo pueblo, pero el pueblo que tenía anteriormente, es decir, el pueblo de Israel, no lo reconoció. Así que, dice Juan 1:11, vino a su propia casa y los suyos no lo reconocieron. En otra versión dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Vino a su propia casa y los suyos no lo reconocieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. ¿Cuándo? Al creer en su nombre. Mire qué bonito. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Todos los bautizados han nacido de Dios. Y si usted es bautizado y se ha ido de la iglesia, sepa bien que mire, usted tiene la capacidad de ser hijo de Dios. Así que vuelva, hombre, vuelva a la iglesia, porque usted tiene la capacidad de ser hijo de Dios. Esa capacidad le ha sido dada mediante el bautismo. Por eso San Pablo dice allá en Gálatas capítulo 3, versículo 27, ustedes han sido entregados a Cristo mediante el bautismo. Somos pertenencia de Cristo. Apocalipsis, fíjense que un dato muy importante. Esta iglesia que ha sido establecida sobre 12 bases, 12 apóstoles, las rocas de fundación de la iglesia,
esta iglesia, un dato muy importante es de que esta iglesia es imagen de la Nueva Jerusalén. Mire qué bonito. Por eso, vuelvo y repito, hemos titulado este video como la iglesia, pueblo de Dios. Porque esta iglesia es imagen de la Nueva Jerusalén. Porque si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, hablando de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, dice así: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Oiga, 12. Así como el antiguo pacto, 12 tribus, así como Dios ha establecido su iglesia en 12 apóstoles, la Nueva Jerusalén dice que descansa sobre 12 cimientos. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad santa tenía 12 cimientos. Y sobre ellos, oiga lo que va a decir, los 12 nombres. Miren quiénes son estos 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Es aquí donde decimos que esta iglesia que Cristo ha establecido, sin temor a equivocarnos, porque lo estamos viendo y constatando con la santa palabra de Dios. Permítanme aquí que se me apagó un poquito, pero ya lo encendí otra vez. Solo que se me ha perdido el texto. Aquí donde iba. Entonces, esta iglesia es imagen de la iglesia del cielo, de la Nueva Jerusalén. Mire qué bonito y qué importante. Entonces, ¿qué significa esto? Que la iglesia es medio de salvación, también que la iglesia es pueblo de Dios y que también aquella iglesia que Cristo estableció en 12 apóstoles no va a terminar ni va a ser vencida por el demonio, ni por los hombres, ni por el pecado, sino que va a durar hasta llegar a ser la Nueva Jerusalén. Mire qué importante. Entonces, les iba a dar pero ya se me encendió. Estamos teniendo un problema aquí con esta computadora que ya es... Tenemos problemas, se nos apaga y se nos enciende, pero ya estamos terminando. Entonces, esta iglesia es imagen de la Nueva Jerusalén. Así que es importante estar en la iglesia, porque es imagen de la Nueva Jerusalén. ¿Qué decía la iglesia primitiva acerca de la dirección de Pedro en la iglesia? Oiga lo que dice Tertuliano en el año 211 después de Cristo. Porque aunque penséis que el cielo todavía está cerrado, recordad que el Señor dejó las llaves de él a Pedro aquí en la tierra, y a través de él a la iglesia. Llaves que todo aquel que haya sido interrogado y haya hecho una confesión de fe, antídoto contra el escorpión, es decir, que haya aceptado la fe, ¿verdad? Acuérdense que en el principio del cristianismo es como hoy, tenés que aceptar la fe de la iglesia. Por eso en cada bautismo el pueblo dice: esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar. Esa es nuestra profesión de fe o nuestra manifestación de fe. Dice, en realidad la profesión de fe es el credo, ¿verdad? Pero lo decimos después del credo. Dice, porque aunque penséis que el cielo todavía está cerrado, recordad que el Señor ha dejado las llaves del reino a Pedro y a través de él a la iglesia. Eso significa autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Esta iglesia tiene la autoridad de Dios en la tierra. Ya ves que todo aquel que haya sido interrogado y haya hecho su confesión, antídoto contra el escorpión. Tertuliano en el año 211 después de Cristo, la iglesia primitiva. La carta también de Clemente a Santiago. Clemente en el año 221 después de Cristo escribe así: sea sabido por usted, mi Señor, que Simón Pedro, quien por causa de la verdadera fe y el fundamento más seguro de su doctrina, fue apartado para ser el fundamento de la iglesia, y para este fin fue por el mismo Jesús con su boca veraz, llamado Pedro, las primicias de nuestro Señor, el primero de los apóstoles, como leímos allá en Mateo 10:1, ¿verdad? Primero Pedro, protos, el que dirige, ¿verdad? El primero de los apóstoles, a quien primero el Padre reveló al Hijo, a quien Cristo con buena razón bendijo.
Carta de Clemente a Santiago, el año 221 después de Cristo. Cirilo de Jerusalén, año 350 después de Cristo, dice: el Señor es amoroso con los hombres, pronto a perdonar, pero lento a castigar. Que nadie desespere por su propia salvación. Pedro, el primero y más importante de los apóstoles, negó al Señor 3 veces ante una sirvienta, pero se arrepintió y lloró amargamente. Jerónimo de Estridón, en el año 393 después de Cristo, dice: pero dirás tú, Joviano, ¿fue sobre Pedro que se fundó la iglesia? Pues bien, uno de los 12 es el elegido para ser su cabeza, a fin de eliminar cualquier motivo de división. Oiga, Jerónimo de Estridón escribe en el año 393 después de Cristo, escribiéndole a un amigo llamado Joviano. Dice: pero dirás tú, Joviano, ¿fue sobre Pedro que se fundó la iglesia? Pues bien, uno de los 12 es elegido para ser la cabeza, a fin de eliminar cualquier motivo de división. Entonces, para eso ha sido establecido un papado, una primacía. Uno de los apóstoles fue tomado como el príncipe de los apóstoles, así le llamaba la iglesia primitiva Pedro, el príncipe de los apóstoles, para que mantuviera la unidad de la iglesia. A ese encargado que la iglesia establece para mantener la unidad, o que sea el pastor universal, nosotros le llamamos el Papa, es decir, el Padre, según lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Bien, habiendo pues escudriñado un poquito acerca de lo que es la iglesia, y hemos descubierto que la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Así es que esto no es con el objetivo de crear división, no. Al final, el conocimiento nos libra de muchas fallas. Pero sí es necesario que conozcamos la naturaleza de la iglesia, la naturaleza y su misión. Una misión evangelizadora universal, es decir, por eso le llamamos a la iglesia católica, porque su naturaleza es universal y su misión también. Mateo 28, 19 dice Jesucristo: toda potestad se me ha dado en el mundo, en la tierra, en el cielo, ¿verdad? Y en la tierra. Así que vayan a todas las naciones y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, a todas las naciones. La naturaleza de la iglesia es universal, es decir, una iglesia católica. Así es que no queda más que agradecerles por aquellos que se van a tomar el tiempo de ver esta catequesis. Esperamos que en los comentarios, con mucha educación y respeto, escriban pues su parecer, ¿verdad? Y si algo tiene que podemos aportar ahí en los comentarios acerca de la iglesia, muy importante, sea bienvenido, porque acuérdense que no lo sabemos todo. Es más, ni siquiera solamente sabemos que no sabemos nada, ¿verdad? Entonces, comentarios y consultas ahí en los comentarios. Y de favor, comparta los videos. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros a seguir creciendo y llegar con la catequesis a muchas personas. Porque así como nosotros tenemos muchas dudas, hay muchas personas que también tienen sus dudas. Así que agradecerles por su valioso tiempo y nos vamos a ver, si Dios nos lo permite, en el siguiente video. Que tenga un maravilloso fin de semana.